Buenos días con todos, ¿qué tal? Les saluda el profesor Félix Manco y vamos a iniciar nuestra clasecita del día de hoy, chicos. ¿Cómo están? Buenos días con todos. Ya empecé la grabación. Sí, me parece que sí, ya todos están. Sí, sí, ya tengo ahí que está grabando. Buenos días, ¿cómo están? Valentina, buenos días, ¿qué tal? Yanela, buenos días. Careli, ¿qué tal? Daniel, Roberto, buenos días. ¿Qué más tenemos ahí? Grisel, ahí está Grisel Angie, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días, chicos. ¿Todos sí me escuchan bien? A ver, dígame, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Todos bien? ¿Tranquilos? ¿Sí me escuchan? ¿Me están viendo? A ver, coméntame por favor si me pueden escuchar. Sí, me dice Luisa, ¿no? Muy bien, Luisa. Muchas gracias. Bien, muchachos, vamos a iniciar nuestro tema de hoy. Para eso voy a compartir mi diapositiva y damos paso a nuestra primera clase del intermedio parte 3, ¿no? Felicitaciones por haber pasado al siguiente intermedio. Claro, mientras vas pasando los niveles, cuando vas pasando los niveles, ahí ya tú vas viendo que va subiendo la dificultad, ¿no? Tal vez en el básico la dificultad no era tanta, era un poco más sencillo, tal vez eh, entender los temas, ¿no? Resolver las preguntas posiblemente. Ya en el primer nivel, en el nivel uno, las preguntas tal vez eran un poquito más complejas, ¿no? Los temas también eran un poco más complejos que en el básico. En el intermedio 2 ya el nivel subió, ¿no? Pero ya en el tercer nivel, como te das cuenta, ya estamos en la última parte, y ya en la última parte ya hay mucho más dificultad, ¿no? O sea, no solamente por los temas, sino también por el tipo de preguntas, por el tipo de preguntas, ¿ya? Y bueno, ya luego del intermedio vas a pasar al avanzado, ¿no? El avanzado es como un repaso, ya es mucho más profundo, ya es más complejo, ¿no? La gente que ya que va a postular directamente a admisión, ¿sí? ¿No? Es el ciclo avanzado. Pero bueno, como tú ya iniciaste tu ciclo intermedio 3, entonces bueno, darte la bienvenida nuevamente. No sé si por ahí tú has estado ya conmigo en el ciclo anterior. ¿Todos han estado conmigo en el ciclo anterior, chicos? A ver, voy a ver el chat. ¿Cómo estás ahí, Yanelita? Si se escucha, me dices, ¿no? Magno, ¿qué tal? Buenos días, ahí Magno, Yanela. Nueva foto, dice, ¿no? Sí, nueva foto. Qué fino, dice. El azul es su color, dice, profe. Sí, yo soy azul. Todas las cosas que tengo son azules, no sé por qué. Muy bien. Claro. Buenos días ahí, Brigi, ¿qué tal? Ceciter Fernando, ¿qué tal? Buenos días. Como pitufo, ¿no? El pitufo filósofo, claro. Bueno, chicos. Bueno, vamos a iniciar entonces nuestro tema de hoy. Pero antes, te estaba preguntando si tú habías llevado el intermedio 2 conmigo. A ver, coméntame en el chat. ¿Todos han llevado el intermedio 2 conmigo? Brigi me dice que no. Tú no, Brigi, ¿con quién has llevado? ¿Con el profesor Donaire Muñante? ¿Con el profesor Morales? Ujú. La Yanela me dice que sí. César ya lo conozco a César. Renzo me parece que sí también. Daniel XD dice. Brigi con Muñante. Con Muñante Carelli dice. Muy bien. A mi profe dice Valentina. Ya, muy bien también. Y más. Todos han llevado conmigo. Todos los demás creo que han llevado conmigo, ¿no? El intermedio parte 2. ¿Sí? Ya, con el profesor Muñante dice María. Muy bien. Luisita dice sí, ya sí, sí me acuerdo de Luisa, muy bien. Sí, dice intermedio uno, intermedio 2 Yanela. Muy bien, bacán. Bueno, entonces creo que hay pocos que han llevado con el otro profe, pero no hay problemas porque el temario es el mismo, así que vamos a continuar nada más. Vamos a continuar. Bueno, entonces para el día de hoy, muchachones, ya vamos a entrar a la filosofía del siglo XIX. Recordemos que ya en la última sesión del intermedio 2 habíamos culminado con filosofía moderna, ¿no? Y habíamos comentado que en la filosofía moderna, muchachos, ¿cuál era el tema principal? A ver, vamos, yo sé que te acuerdas. ¿Cuál es el tema principal de la modernidad?
Te pongo dos opciones, a ver, ¿Dios o el hombre? A ver, en El la hombre, época, profe. el hombre profesión, ¿no? El hombre. Claro, el ser humano, ¿no? Digamos como que es una etapa antropológica, antropocéntrica, ¿sí o no? Pero ¿qué cosa del hombre se estudia más en la época moderna? La razón. La El- razón, muy bien. El conocimiento, el intelecto. El macho, dice Yanel, el macho. Bueno, no el macho, sino el hombre en sentido amplio, ¿no? En sentido general, como la humanidad, la humanidad. Pero no hay problema en llamarle hombre, ¿no? Es una forma de generalizar a la especie humana. Ya, claro. El hombre, el hombre. El hombre en vez de decir la humanidad, ¿no? En vez de decir la humanidad, claro. Para no estar redundando, para no estar diciendo hombres y mujeres, ¿no? La humanidad nada más en general, o el hombre, ¿no? El hombre, ya sabes a qué me refiero, ¿no? Claro. Entonces, de todo eso del hombre, lo más importante, como ustedes muy bien lo han dicho, es el intelecto, la razón, el conocimiento, ¿no? ¿Hasta dónde llega el conocimiento humano? ¿Hasta dónde se puede conocer? Y ahí habíamos estudiado un poquito a René Descartes con el racionalismo de Descartes, las ideas innatas, recordar. Habíamos estudiado también el empirismo de John Locke, de David Hume. Y luego en la filosofía moderna también estaba el criticismo de Immanuel Kant. Para Immanuel Kant no olvidemos que es muy importante tanto los sentidos como la razón, ¿sí o no? Y para Kant lo que se puede conocer es el fenómeno, la apariencia mental, la representación mental, y lo que no se puede conocer se le llama el noúmeno, ¿sí o no? ¿Qué es el noúmeno? Lo que yo ya no puedo conocer, porque yo solamente conozco todo lo que entra a mis sentidos y lo que representa mi mente, ¿no? A mis sentidos entra información. Esa información que entra por mis sentidos se va a representar a nivel mental y ahí se forma el fenómeno. Entonces, lo que yo conozco, dice Kant, solamente son fenómenos. O sea, solamente son las representaciones mentales que hace mi mente a través de la información sensorial. Pero dice Kant que no se puede conocer el noúmeno. ¿Qué es el noúmeno? La cosa en sí misma, la cosa real que está fuera de mí, eso no se puede conocer, según Kant. Es el fenómeno y el noúmeno, ¿no? El criticismo de Kant. Ahí acaba el siglo XVIII y ahí podríamos decir que ya está terminando también la época moderna y estamos pasando la época contemporánea. Recuerda, luego de la filosofía moderna ya viene la filosofía contemporánea. Y precisamente nosotros acá en este intermedio 3 vamos a terminar de hablar de la filosofía moderna y vamos a iniciar hablando ya de la filosofía contemporánea. Justo para eso vamos a entrar a la filosofía del siglo XIX. En el siglo XIX ya va a terminar la filosofía moderna y va a iniciar la filosofía contemporánea. En el siglo XIX, ¿no? Del año 1800 al año 1900. Todos esos años, todos los 1800, todas esas décadas del siglo XIX componen el siglo XIX. Entonces van a aparecer cuatro filósofos esenciales en esta etapa. Luego de la época de las luces, luego de la época de la ilustración, aparecen cuatro movimientos filosóficos muy importantes a conocer. Especialmente a San Marcos le interesa que conozcan estos cuatro aspectos del siglo XIX, por lo menos a nivel de la historia del pensamiento filosófico, ¿no? En primer lugar, la filosofía de Hegel, el idealismo absoluto de Hegel, luego la filosofía del positivismo de Comte, posteriormente a Comte conocer qué es el marxismo de Marx y de Engels, y al final conocer qué es el voluntarismo de Nietzsche. ¿Ya? O sea, acá tenemos a los seis filósofos, o por lo menos los cinco filósofos que vamos a conocer el día de hoy. En primer lugar vamos a conocer a Hegel, quién es Hegel, qué es el idealismo absoluto de Hegel. Luego vamos a conocer qué es el positivismo de Comte. Vamos a pasar a estudiar el marxismo con Marx y con Engels. Y finalmente el voluntarismo de Nietzsche. ¿Ya? A ver, como son cuatro movimientos filosóficos que tenemos que ver hoy, vamos a hacerlo de manera rápida. Así que si tienes alguna duda, alguna pregunta, algún comentario, por favor, lo escribes de manera inmediata. Porque yo sé que van a haber algunas dudas o algunas preguntas. Así que estate atento a la clase, por favor, y toma nota, porque hay algunas cosas que no están escritas ahí. Hay algunas cosas que tú tienes que tomar nota mientras yo te voy explicando, ¿no? Especialmente
especialmente acá en este intermedio 3, porque en el intermedio 3 te colocamos conceptos y ya tú tienes que escribir el concepto ahí en tu cuaderno. Así que atento, por favor. Bueno, vamos a empezar con Hegel. Vamos a empezar con Hegel. Miren, la filosofía de Hegel se la conoce como el idealismo absoluto. En realidad, el idealismo es toda una vertiente filosófica que viene desde Platón. Ustedes saben que Platón es el creador de la teoría de las ideas, ¿no? De la teoría de las ideas o del mundo de las ideas. Y desde ahí, digamos, ha quedado en toda la filosofía reflexionar acerca de ese mundo ideal, ¿no? Entonces, según Hegel, de la misma manera como Platón, según Hegel, antes de que aparezcan las cosas sensoriales, o sea, antes de que aparezca la materia, existía la idea pura. O sea, para Hegel primero es la idea pura. Y luego de la idea ya ha aparecido la materia. Entonces, para Hegel, en primer lugar, es como Dios, es como un espíritu, es una idea nada más, es idea pura. Entonces, lo primero que existe, dice Hegel, en el universo, es el espíritu como idea. Y luego de ese espíritu de Dios o ese espíritu de ese gran ser absoluto, aparece la materia, aparece el mundo material, ¿no? Entonces Hegel va a ser muy interesante porque él va a definir cómo ya termina toda esta filosofía moderna. Con Descartes, como lo vimos en el ciclo pasado, Descartes quería darle fundamento científico a la metafísica y por eso descubre que Dios existe, que el alma existe y que el mundo existe, ¿ya? Luego Kant también va a pretender darle una base científica a la metafísica, pero se da cuenta que no se puede, porque la idea de alma, la idea de mundo y la idea de Dios son creaciones de la razón pura, y no es porque entren por mis sentidos, porque nadie ha visto a Dios, nadie ha visto todo el mundo, y nadie ha visto las almas. Por tanto, la idea de alma, la idea de mundo y la idea de Dios son ideas creadas por la razón, pero no son realidades que existan fuera de mí, según Kant. Según Hegel, va a ser distinto, porque según Hegel, no solamente el hombre tiene una mente que conoce, no solamente el hombre reflexiona, o sea, no solamente el hombre piensa, según Hegel, sino que según Hegel, el universo piensa, ¿ya? O sea, toda la realidad, toda la naturaleza tiene un pensamiento, y ese pensamiento es un gran espíritu. Ese pensamiento que tiene el universo es lo primero que existió. Y luego de que existió ese pensamiento, recién aparece la materia. ¿Ya? Entonces, por eso Hegel es un idealista, porque según él lo primero ha sido la idea, el espíritu. Y es un idealista absoluto. Para él todo ha nacido de la idea, todo ha nacido de la idea o de ese gran espíritu. ¿Ya? Entonces la filosofía de Hegel por eso va a ser central, ya que con él va a terminar toda la filosofía moderna y vamos a pasar a la filosofía contemporánea con Comte, con Marx y con Nietzsche. Entonces Hegel nace en 1770, ya a finales del siglo XVIII, fallece en 1831, o sea, casi en la mitad del siglo XIX, y él es el último filósofo que quiere hablar de todo, o sea, él quiere hacer una filosofía total. Ya quiere hablar de la política, quiere hablar de la religión, quiere hablar de las ciencias sociales, de las ciencias naturales, de la matemática, del arte. Ya quiere mezclar todo, ¿no? Así como lo había hecho Platón en su inicio, así como lo había hecho Aristóteles, que hablaban de todo. Igualito Hegel quiere hacerlo en su tiempo y lo va a lograr. O sea, su pensamiento es uno de los últimos sistemas filosóficos que dio Occidente. Entonces, cuando hablo de un sistema filosófico, hablo de un conjunto de teorías acerca de las distintas realidades que tiene el mundo, ¿no? La realidad artística, la realidad política, la realidad histórica, la realidad científica, la realidad matemática. Y Hegel va a hablar de todo eso en su filosofía y lo va a mezclar, lo va a mezclar. Para estudiar toda la realidad, Hegel va a usar el famoso método dialéctico. La dialéctica
Bueno, es un concepto que viene desde muy antiguo. De hecho, viene desde Heráclito, ¿no? Para Heráclito, todo se mueve, ¿no? Todo está en movimiento permanente y todo se mueve gracias a la lucha de opuestos, a la lucha de contrarios, día, noche, hembra, macho, arriba, abajo, rico, pobre, amo, esclavo. O sea, siempre hay una lucha de opuestos, dice Hegel. Y eso lo ha tomado de Heráclito. Para Heráclito todo se mueve gracias a la lucha de opuestos. Esto de la dialéctica también lo han tomado los sofistas y también lo tomó Sócrates. Según los sofistas, el hombre debate con su palabra, ¿sí o no? Entonces la palabra en griego era logos. Entonces como que había un debate de logos. A ese debate de logos era la dialéctica. Uno decía sí, otro decía no, y empezaban a enfrentarse a través de la razón, con la dialéctica. Sócrates también va a usar eso, Sócrates también va a usar la dialéctica, pero él lo va a usar para llegar al mundo de las ideas, ¿ya? Según Sócrates, con su método dialéctico se empieza a conversar, llegamos a la refutación y luego llegamos a la mayéutica, pero siempre con el diálogo, siempre con el lenguaje. Esa es la dialéctica. La dialéctica que solamente va a ocurrir en la razón, obviamente, ¿ya? Solamente en la razón nada más. Por eso para Heráclito todo el universo, todo el absoluto estaba dominado por el logos, por la razón universal. Entonces, esa razón universal que había comentado Heráclito y que había comentado Platón y Sócrates, lo va a tomar Hegel. Y según Hegel también la realidad se mueve de manera dialéctica. O sea, se mueve por contradicciones, por lucha de opuestos. Solamente que no son dos nada más, son dos opuestos que esos opuestos van a llegar a una unión, a una síntesis. Entonces la dialéctica de Hegel tiene tres momentos. Uno opuesto, otro que es opuesto y luego una síntesis de los opuestos. Uno que afirma, uno que niega y uno que niega lo que ha negado. ¿Ya? Uno macho, uno hembra y uno intermedio. O sea, siempre va a ser así según Hegel. Siempre el movimiento dialéctico es un movimiento por contradicciones y al final se llega a una síntesis. ¿Ya? ¿De dónde sacamos todas las ideas de Hegel? Bueno, acá te coloco los libros más importantes de Hegel. En primer lugar, en 1807 tenemos su libro más famoso que es La Fenomenología del Espíritu. En 1805 él ya había publicado su libro Introducción a la Historia de la Filosofía. En 1812 va a publicar, algunos dicen el libro más difícil de la filosofía, ¿no? La ciencia de la lógica. Entonces, por eso a algunos no les gusta Hegel, porque escribe muy complejo, es muy difícil de comprender, tienes que pegarte mucho al libro, ¿no? Y eso es lo que a algunos no les gusta de Hegel, y en verdad es complejo. Y en verdad es innecesario que Hegel haga todo ese juego de conceptos, pero bueno, Hegel lo hizo. Y existe, ¿no? Y el libro más complejo de Hegel es La ciencia de la lógica. Y luego tenemos los principios de la filosofía del derecho, entre otros libros importantes de Hegel, ¿no? Entonces, para que conozca sus ideas, vamos a usar solamente una diapositiva, esta diapositiva de acá. Con esta diapositiva vamos a comprender toda la filosofía de Hegel. Entonces, empezamos por acá, por la mano izquierda, arriba. Ahí está. Entonces, mira, como te dije desde el inicio, ¿ah? Según Hegel, todo lo que existe es como un Dios. Todo lo que existe es una razón absoluta, es una idea universal, es como un pensamiento puro. Es un pensamiento divino, es el pensamiento de Dios, ¿ya? Pero como es pensamiento, es razón nada más, es razón pura. Es como la razón que está ahí existiendo, pero sin nada cerebral, sin nada material, solamente razón pura. Esa razón pura, dice Hegel, se mueve de manera dialéctica, ¿ya? O sea, se mueve por contradicciones. Entonces, esa idea absoluta, esa razón universal, va a pasar por una serie de contradicciones. Entonces, veamos cuáles son esas contradicciones por las que pasa la idea absoluta en su movimiento dialéctico. Entonces, primero es idea en sí. Primero es idea en sí. ¿Cómo en sí, profe? O sea, está ensimismada, ¿no? O sea, es como una idea que se piensa a sí misma. No piensa en otra cosa, ¿ya?
es como egoísta, entre comillas, porque es una idea ensimismada, en sí misma nada más está, ¿ya? Pero luego, esa idea, como se mueve de manera dialéctica, va a crear su contrario. O sea, en el seno de la idea, en el centro de la idea, aparece su contrario. Entonces, es como que la idea en sí pierde su identidad, se aliena. ¿Por qué se aliena la idea? Porque la idea, al pensar en sí misma, piensa en su concepto. Y al pensar en su concepto, la idea da cuenta de que es la nada. Pero al dar cuenta de que es la nada, de inmediato aparece la materia. Así como dicen los cristianos, ¿no? Dios ha creado todo de la nada. Un no creyente dirá, profe, pero de la nada nada sale. Claro, pero Dios como es tan fuerte ha creado de la nada todo. Y lo mismo sucede con la idea general de Hegel. Primero es la idea pura, que se piensa a sí misma, se forma como concepto, es el concepto de la nada porque es la nada, pues. O sea, la idea en sí, la razón universal no es materia, es la nada pura. Y la nada pura es razón pura, pensamiento puro, la nada pura. Entonces, como se empieza a pensar en sí misma, la idea pura o la razón universal pierde su identidad de tanto pensarse. Y al perder su identidad aparece su contrario. ¿Qué es lo contrario a la idea? La materia. Entonces aparece lo contrario a la idea. Primero era la idea en sí y ahora aparece la idea fuera de sí. Primero era la idea y ahora aparece la materia. O sea, la idea fuera de sí es la materia. Empieza a aparecer la materia como contraria a la idea. Y por eso la materia se le llama idea fuera de sí, porque la materia no piensa, pues. Una piedra no piensa, ¿no? Un árbol no piensa, ¿no? El agua no piensa, el viento no piensa. O sea, el fuego, lo caliente, lo frío, no piensan esas cosas, porque la materia está fuera de sí. ¿Y por qué la materia está fuera de sí? Porque se ha desligado de la idea en sí, pues. Se ha desligado del ensimismamiento, ¿ya? Y se ha vuelto representación pura, ¿ya? Pero, según Hegel, esa representación de la idea en sí se vuelve materia, se materializa, ¿ya? Entonces ahí aparecen los planetas, aparecen los soles, aparece el planeta Tierra, aparecen las plantas, aparece el oxígeno, aparecen los animales y aparece el ser humano, ¿ya? Entonces mira, la naturaleza misma, o sea, la materia, se va a mover y cuando se mueve va a buscar su contrario también, porque se sigue moviendo de manera dialéctica. O sea, se mueve por contradicciones también. Entonces dice Hegel que esa idea fuera de sí, o sea, esa materia, esa naturaleza que no piensa porque es inconsciente, ahora va a buscar pensarse. ¿Cómo se llama esa cosa que hay en la naturaleza, chicos, que se piensa a sí misma? A ver, yo sé que tú lo sabes. ¿Cómo se llama esa cosa que hay en la naturaleza que se piensa a sí misma? A ver, vamos. Primero era Dios, ¿no? Luego Dios se contradice a sí mismo y sale la materia. Ahora, la materia quiere pensar ahora. ¿Cómo se llama esa cosa material, esa cosa natural que piensa? A ver, yo sé que tú lo sabes. Nosotros, pues, o sea, el hombre, ¿sí o no? El hombre, claro. Entonces, mira, imagina, primero es Dios, luego es la naturaleza, y luego de la naturaleza es el hombre, pues, el hombre, ¿no? Es igual, es lo mismo, ¿no? Solamente que Hegel te está explicando cómo esto cambia, nada más, cómo aparecen las cosas. Primero ha sido la idea en sí, o sea, Dios. Ese Dios al pensar, aparecen los conceptos de la idea de Dios. Pero esos conceptos de la idea de Dios, dice Hegel, se forman en materia.
O sea, cada vez que Dios piensa o cuando Dios empezó a pensar, se creó la materia. O sea, la materia es como una representación que hace la mente de Dios nomás. Solamente que Hegel no habla de Dios, Hegel habla de la idea absoluta, de la razón universal, del espíritu absoluto. No quiero usar la palabra Dios, pero es casi lo mismo. Entonces, ese espíritu absoluto que piensa forma la materia como su contraposición, como su contraria, porque así se mueve. Cada vez que se mueve la idea, se mueve de manera contraria. Entonces aparece la naturaleza. Y luego de la naturaleza quiere volver a pensar, porque date cuenta que la naturaleza ha sido idea también. De hecho, la naturaleza es una idea que se ha materializado. ¿Ya? Entonces, esa idea que se ha materializado quiere volverse a pensar. Y por eso aparece el hombre. Entonces, ¿el hombre qué cosa es? El hombre es un ser material que dentro de sí tiene ideas. ¿Y el hombre qué va a hacer con esas ideas? El hombre con esas ideas se va a pensar a sí mismo, va a conocer el mundo y va a intentar conocer a Dios también. ¿Sí o no? El hombre con su mente va a intentar conocerse a sí mismo, va a intentar conocer los animalitos, las plantas, el mundo, y luego va a intentar conocer todo, o sea, lo absoluto, ese espíritu absoluto, ese Dios. ¿Mm? Entonces, es como que si Dios mismo se hubiera perdido, aparece la materia, y Dios mismo quiere recuperarse, pero ¿cómo se va a recuperar Dios con el hombre? Entonces, ¿cuál es la finalidad del hombre? La finalidad del hombre es pensar en lo absoluto. La finalidad del hombre es primero pensarse a sí mismo, pensar en la naturaleza y luego pensar en todo, pensar en la totalidad. Porque al final de cuentas, lo esencial que tiene el hombre es su pensar. Pero ese pensar tiene que volver al origen. ¿Y cuál es el origen del pensar? A ver, dime por favor ahí en el chat. El pensamiento que nosotros tenemos, muchachos, ¿de dónde viene realmente? A ver, dímelo por favor en el chat. Hazme el día, a ver. Si comprendes lo que te he dicho, ya comprendes todo lo demás. Nuestra mente, nuestros pensamientos, ¿de dónde han venido al final de cuentas? De de esa idea universal, pues, de ese espíritu absoluto. Lo que Platón llamó el mundo de las ideas, claro, pero Hegel ya no le llama mundo de las ideas, Brigitte. Hegel le llama espíritu absoluto o idea en sí o razón universal. Ya no le llama mundo de las ideas, le llama espíritu absoluto, idea absoluta. Entonces el hombre, entonces el hombre quiere volver. El hombre, la mente del hombre quiere volver a ese primer estado. O sea, la idea quiere conocer lo absoluto. Entonces, en ese camino, dice Hegel, que tiene el espíritu del hombre para conocer el absoluto, aparecen todas las creaciones del espíritu humano. Entonces, vamos a estudiar cómo ha cambiado el espíritu humano en su búsqueda de conocer lo absoluto. Entonces dice, ¿no? Primero es un espíritu subjetivo, luego es un espíritu objetivo y luego es un espíritu absoluto. En el espíritu subjetivo, el hombre alcanza la conciencia, alcanza la autoconciencia, alcanza la razón, con la razón se libera, alcanza el derecho, con el derecho empieza a crear leyes para defender al individuo, pero luego aparece la moralidad, que son leyes sociales, ya no del individuo, sino que son leyes sociales. Y que gracias a esas leyes sociales se forma una ética, una moral del pueblo, un conjunto de costumbres de esa sociedad, un conjunto de costumbres que tienen las familias, que tienen la sociedad, y todas las sociedades se reúnen en el Estado. Entonces el Estado es la cúspide del espíritu absoluto. Y el Estado, cuando va a pasar los años, va a formar la historia de una sociedad, la historia de una comunidad. Entonces, mira, del espíritu subjetivo al espíritu objetivo pasamos de la vida individual a la vida en colectivo. Ese es el espíritu humano, cómo va cambiando.
Pero luego el hombre quiere más, el hombre quiere conocer todo, quiere conocer lo absoluto. Entonces aparece su espíritu absoluto. Al comienzo hace arte, con el arte quiere representar a Dios en una obra de arte. Entonces aparecen las estampitas, aparecen los santos, aparecen las ideas de los dioses, con el arte, con los poemas, con la mitología, con la literatura. ¿Ya? Pero el arte lo único que hace es representar a lo absoluto en un objeto. No me hace conocer a lo absoluto, solamente me representa lo absoluto. Me representa a Dios en un objeto nada más. Por eso dice Hegel, más que el arte es la religión. Porque en la religión yo ya no veo ese objeto como arte, sino que lo veo como Dios. O sea, experimento a Dios en la religión. Experimento a Dios. Siento lo divino, dice Hegel. Siento lo divino en la religión. Pero no lo comprendo todavía, solamente lo siento de manera irracional. Lo siento. Pero luego ya aparece la parte racional, aparece la filosofía. Entonces, la filosofía es la máxima creación del espíritu humano porque con ella puedo comprender lo absoluto. Más que con el arte, más que con la religión, con la filosofía comprendo lo absoluto, dice Hegel. Y por eso la filosofía se la considera un saber absoluto. La filosofía es el saber absoluto porque con ella puedo comprenderlo todo. Entonces, resumiendo, la idea absoluta, el sujeto espiritual, el pensamiento puro, Dios, se mueve de manera dialéctica y se convierte en el mundo material. Entonces, todo lo que hay en la materia es Dios. Por eso a eso se le llama panteísmo, ¿no? Pan es todo y teísmo Dios. Entonces, todo es Dios. Panteísmo. Pero ese Dios es racional. Entonces, todo lo que hay en el mundo material es racional. O sea, todo tiene su razón de ser, todo tiene su finalidad. Por eso también decimos junto con Hegel que el mundo es panlógico, o sea, él cree en el panlogismo. O sea, todo es lógico, porque todo es logos, o sea, todo es razón. O sea, todo tiene su razón de ser. Una planta tiene su finalidad, tiene su razón de ser. Una piedra tiene su razón de ser. Una abeja tiene su razón de ser. Una mosca tiene su razón de ser. Todo lo real es racional y todo lo racional es real. Porque toda la realidad nace de una razón, pues, de esa razón que es Dios. ¿Ya? Te voy a poner un ejemplo de este movimiento dialéctico en la naturaleza. Mira, acá. Primero es semilla, ¿no? Primero es una semilla, pero dentro de la semilla aparece otra cosa, una planta, y esa planta se va a convertir en árbol. Entonces, mira, primero la semilla, pero de la semilla salió una planta. La planta no es semilla, la semilla no es planta. Pero dentro de la semilla aparece la planta, su afirmación y su negación, la tesis y la antítesis. Pero del árbol va a salir otra cosa, que es la manzana. La manzana ya no es árbol. La manzana es distinta al árbol. Va a llegar un momento en que la manzana se desprende del árbol porque ya está muy madura. Como que la manzana se quiere independizar del árbol. ¿Ya? Pero dentro de la manzana, ¿qué hay, chicos? A ver, coméntenme, por favor. De la semilla sale el árbol. Del árbol sale la manzana. ¿Y dentro de la manzana qué hay, chicos? A ver, coméntame, por favor. Semillas, profe. También hay semillas, ciudadanos. Semillas. También hay semillas. Entonces, de esa manera se da la dialéctica en la La naturaleza. dialéctica. ¿Ya? Ese es un gran ejemplo de la dialéctica que hay en la naturaleza. Entonces, según Hegel, atento, según Hegel, la idea absoluta pasa por dos momentos posteriores. Primero se convierte en naturaleza, se convierte en materia inconsciente, pero la materia inconsciente quiere recuperarse, quiere recuperar su idea, quiere recuperar su razón. Entonces, de la piedra se convierte en planta, de la planta se convierte en animal, y de todos los animales aparece el hombre. Y el hombre ya tiene un espíritu que piensa, ya piensa. Entonces, mientras más racional se vuelve el hombre, más libre también es. Más racional es igual a mayor libertad. Entonces aparece el hombre primitivo, pero más racional que el hombre primitivo es el hombre oriental y el hombre egipcio. Pero más racional que el hombre egipcio es el hombre griego, porque ahí nace la filosofía, ahí nace la ciencia.
pero más que el hombre griego es el hombre de la Ilustración, o sea, el hombre del siglo XVIII, porque ahí ya se ha dado la Revolución Francesa, pues, o sea, ya se ha dado la conquista de la libertad, de la igualdad y la fraternidad, la Revolución Francesa. Pero más que todo eso, porque al final la Revolución Francesa, dice Hegel, es una liberación política, pero no es una liberación espiritual. Lo máximo no es lo político, lo máximo es lo espiritual. Y yo ya llegué a la liberación espiritual, dice Hegel. Mi filosofía ya llegó a lo más racional que existe. Por lo tanto, yo como soy un hombre alemán, confirmo que en Alemania se ha dado la mayor libertad del hombre, la mayor racionalidad, porque mi filosofía es la más racional que existe. Entonces, como filosofía es la más racional, yo soy el más libre. Y si yo soy el más libre, entonces el estado donde yo vivo, que es el estado de Prusia en Alemania, es el estado más libre también. El estado más libre es el estado prusiano. ¿Ya? Y bueno, Hegel ya cree que luego de él ya no se puede decir nada más de nada. De política, de arte, de religión, ya nada más ya, porque él ya lo ha explicado todo con su filosofía del idealismo absoluto. Chicos, ¿preguntas con Hegel o quedó clarito Hegel? ¿Quedó clarito? ¿O hay alguna duda, alguna pregunta? A ver, ¿qué dicen muchachones? ¿Dudas, preguntas con Hegel o quedó claro? ¿Qué dicen muchachos? ¿Dudas, preguntas, algo que no haya quedado Todo claro? claro, profesor. ¿Todo claro? ¿Todos juntos sí? Confírmeme por favor si quedó clarito. Muy bien. El que callo otorga, dice, ¿no? Así que si ya quedó claro, vayamos a... Ahora vamos a Comte. Bueno, entonces con Hegel ya acaba la filosofía moderna. Él es el último filósofo de la modernidad, porque con él ya llegamos a la última parte de la racionalidad. Ahora pasamos al positivismo de Augusto Comte. Augusto Comte nace en 1798, o sea, casi a 2 años ya de acabar el siglo XVIII, y fallece en 1857, o sea, básicamente Comte vive en todo el siglo XIX, en todo el siglo XIX. Comte va a estudiar en la Escuela Politécnica de Francia y es muy importante que él haya estudiado ahí porque ahí él va a conocer bastante sobre matemática, bastante sobre ciencias naturales, bastante sobre física, sobre mecánica, sobre cómo construir tecnologías. A pesar que estamos en el siglo XIX, él va a tener una formación científica para su época muy avanzada. ¿Ya? Entonces, ese aprendizaje que él tiene ahí en la Escuela Politécnica va a ayudar a que él vaya construyendo su pensamiento filosófico. O sea, ya desde pequeño se da cuenta que una de las mejores cosas que se puede hacer con la sociedad es que vayamos avanzando en ciencia, en tecnología, porque eso va a ayudar a industrializar el país. Recordemos que ya se estaba dando la famosa revolución industrial, ¿sí o no? Luego de la Revolución Francesa aparece la Revolución Industrial. Y chicos, ¿dónde inicia la Revolución Industrial? A ver, ustedes que son muy sabios, coméntenme. En Inglaterra. En Inglaterra y luego se va expandiendo por toda Europa, ¿sí o no? Se va expandiendo por Francia, por Alemania, por Italia, ¿ya? Especialmente en Francia al comienzo. Entonces Augusto Comte, él observa esa revolución francesa y se da cuenta, esa revolución industrial y se da cuenta de que efectivamente es necesario hacer esta revolución industrial. O sea, ya quedó en el pasado vivir solamente de la agricultura. Ya quedó en el pasado porque ahora ya podemos tener nuevas tecnologías, según Comte. Esas nuevas tecnologías, se dice Comte, van a ayudar a solucionar los problemas sociales, va a ayudar a solucionar los problemas que tiene la sociedad. Por ejemplo, la alimentación, por ejemplo, el transporte, por ejemplo, la salud,
Por ejemplo, la construcción de casas, por ejemplo, la vivienda, por ejemplo, la defensa nacional. O sea, la tecnología, gracias al avance de la ciencia, va a mejorar a la humanidad. Va a hacer que superemos esos males sociales que tenemos de manera mucho más rápida. Entonces, lo más adecuado, dice Comte, que debe hacer las sociedades es desarrollarse en ciencia y en tecnología. ¿Ya? Esa es la visión que tiene Comte. Y Comte también va a ser el secretario de Saint-Simon. Saint-Simon es un socialista francés. O sea, no marxista, porque recuerda que los socialistas existían antes que los marxistas, ¿ah? El socialismo no lo inventa Marx, el socialismo es anterior. O sea, habían unos socialistas ya en este. Los socialistas querían ayudar a los proletarios de las empresas, pero no como lo iba a hacer Marx, sino de una manera distinta, más burguesa. Entonces, Comte es discípulo de Saint-Simon. Saint-Simon también pensaba en lo mismo, también pensaba que la ciencia va a ayudar al progreso de un país con la industrialización. Solamente que ellos defendían a los señores industriales, o sea, los dueños de las empresas. ¿Ya? Pero acá estaban haciendo esta filosofía positivista de la mano de la revolución industrial. Entonces veamos, miren, Comte es un filósofo que se cría y se educa en un instituto matemático y científico. O sea, para él la religión no sirve para nada. Solamente sirve para equivocar al hombre, para hacer que el hombre desperdicie su vida. Entonces, según él, la religión y la metafísica no es necesario conocerla. La que sí es necesario conocer es la naturaleza. Pero ¿cómo vamos a conocer la naturaleza? Con la ciencia. Y eso, según Comte, ya lo había establecido Kant. O sea, la ciencia es la matemática y la física. Y lo que yo conozco son los fenómenos. Yo no puedo conocer el noúmeno. O sea, yo no puedo conocer las esencias de las cosas, según Comte, siguiendo a Kant. Entonces, Comte es kantiano. Por lo tanto, dice Comte, yo puedo conocer las cosas que entran por mis sentidos y que mi mente representa. Si hay algo que no entra por mis sentidos, yo no lo voy a poder conocer, dice Comte. Es imposible. Entonces, es imposible hacer ciencia de cosas que no entren por mis sentidos. A eso que no entra por los sentidos, Comte le llama lo negativo. Lo negativo es lo que no existe. Por ejemplo, ¿qué es lo que no existe? Dios, dice Comte. ¿Dónde está Dios? Nadie ha visto a Dios, entonces es algo que no existe. O el alma, dice Comte. El alma, nadie lo ha visto. O sea, nadie ha tenido sensación empírica, experiencia sensorial del alma. Entonces, de Dios y del alma no se puede hacer ciencia. Por lo tanto, a esas cosas se le llama lo negativo. La metafísica y la religión sería lo negativo. Lo positivo sería lo contrario. Lo positivo sería estudiar las cosas que sí se pueden conocer con los sentidos. ¿Ya? Y por eso su filosofía se llama el positivismo, porque él va a estudiar las cosas sensorialmente, ¿no? Usando la ciencia, usando el método científico. Por eso se llama positivismo, porque estudia las cosas concretas, no las abstractas. ¿Ya? Entonces, dentro de todas las cosas concretas, dice Comte, ya tenemos las ciencias naturales, la física, la biología, la astronomía, pero falta una ciencia, dice Comte, falta la ciencia que estudia al hombre, porque además el hombre es parte de la naturaleza, ¿no? O sea, el hombre es un animal más. Entonces, si el hombre es un animal más y es parte de la naturaleza, entonces los hechos sociales del hombre también son susceptibles a ser estudiadas científicamente. Entonces, Comte va a crear una nueva ciencia para estudiar científicamente al hombre, que no va a ser la antropología, sino que va a ser la sociología, porque él va a estudiar cómo los hombres se relacionan en una sociedad. Entonces, así como hay una física natural que estudia el movimiento de la naturaleza, también va a haber una física social que estudia el movimiento de las sociedades. A esa física social también Comte le llama la sociología o el estudio de la sociedad de manera científica. ¿Ya? ¿Comprendieron? Entonces, una de las leyes de la sociología es la ley de los tres estadios.
Así que vayamos a por esa ley. ¿Qué dice la ley de los tres estadios? Bueno, es una ley científica, dice Comte. Cuando se estudia el ser humano, nos damos cuenta que el ser humano tiene tres etapas: infancia, juventud y adultez. Infancia, cuando necesita a sus padres para vivir. Juventud, cuando ya es un poco independiente, pero no es maduro todavía, es un poco independiente. Y ya luego viene la adultez, cuando ya es maduro y se hace responsable de sí mismo. Ya no necesita de su papá para que pueda vivir, ya no. Pero tampoco es libertino y tampoco no se crea como el joven una libertad ilusoria, no, sino que ya es una libertad real, madura, responsable. Entonces dice Comte, esa ley por la que pasamos todos los seres humanos de tres momentos, de infancia, de juventud y de adultez, también lo pasa la humanidad, porque la humanidad se compone de hombres y los hombres pasamos por tres momentos. Entonces dice Comte, primero pasamos por el estadio teológico y ficticio. Ese primer estadio teológico es la infancia de la humanidad. En ese estadio teológico, dice Comte acá abajito, es la primera etapa de la humanidad en el que el hombre creía todavía en dioses, en espíritus. Así como un niño necesita de su papá y de su mamá, igualito los hombres primitivos necesitaban de dioses. Necesitaban y por eso le ponían, le ponían nombre de dioses a toda la naturaleza. Entonces animaban la naturaleza con espíritus, el animismo. Luego, a cada elemento de la naturaleza le dieron el nombre de un dios, el politeísmo. Y luego todos los dioses los juntaron en uno, hicieron un solo dios de todo, el monoteísmo. Pero todo esto, dice Comte, se explicaba a través de mitos y de religión, de cuentos, de leyendas religiosas, teológicas, ficticias. Por eso se le llama el estadio teológico ficticio de la humanidad. Que sigue existiendo, dice Comte, todavía hay personas que creen en dioses, ¿no? Creen que si te portas mal o te cae o te ha hecho daño algo es por el pecado, porque Dios te ha castigado. Si hay terremotos es porque Diosito lo ha querido así. Si te va mal en tu negocio es porque Diosito te ha castigado. Si te va bien en tu vida amorosa es porque Diosito te ama. O sea, todavía hay un pensamiento teológico, dice Comte, en la sociedad. Pero esto es desde antiguo, desde antiguo. Pero va pasando los años y aparece la juventud de la humanidad, dice Comte. En la juventud de la humanidad, el hombre ya está en el estadio metafísico y abstracto. Acá el hombre ya no explica el mundo con dioses ni con mitos, sino que ahora explica el mundo con filosofía, con explicaciones racionales. Explica el mundo con conceptos abstractos, ¿ya? Con esencias. Este es el momento en que nace la filosofía. Pero dice Comte, todavía acá estamos en la mera abstracción, todavía no se usa la ciencia empírica, las sensaciones de manera objetiva, todavía no. Acá estamos en los primeros filósofos, estamos en Platón, en el mundo de las ideas, estamos en el cristianismo, estamos con Hegel, que la idea absoluta, ¿no? Eso no, dice Comte, eso es la etapa metafísica. Hegel es de la etapa metafísica, dice Comte. Ahora ya estamos, ya hemos pasado a la juventud, dice Comte, ya estamos en la adultez de la humanidad. La adultez de la humanidad se da en su tercer momento, en su tercera etapa, en su tercer estadio, que es el estadio positivo y científico. En este estadio ya no se usan los mitos ni la filosofía, ahora se usa el método científico. Entonces se va a explicar el mundo a través del método científico, con observación, con comparación, con experimentación, con leyes naturales, con hechos naturales, con fenómenos y con teorías científicas. ¿Ya? Entonces se usa el método inductivo, se usa la ciencia para conocer el mundo. Y acá ya no se va a servir a Dios como en el primer estadio. Ya no se va a servir a la naturaleza como en el segundo estadio, como Hegel, ¿no? Que decía que toda la naturaleza era parte de Dios también, el panteísmo. Ya no. Ahora la ciencia va a servir para beneficio humano. Ya no para el beneficio de dioses, ya no para el beneficio de la naturaleza, sino para el beneficio del propio hombre. O sea, es la etapa madura, ¿no?
donde el hombre se hace cargo de sí mismo. ¿Ya? Ya no Dios se hace cargo del hombre, el hombre ya no se hace cargo de la naturaleza, o la naturaleza a cargo del hombre, sino que el hombre se hace cargo de sí mismo usando el método científico. ¿Ya? Entonces dice Comte, ya llegó la hora de dejar atrás los dos estadios anteriores, dejar la mentalidad teológica y la mentalidad metafísica, y solamente quedarnos con una mentalidad científica, dice Comte. Solamente con la ciencia vamos a superar todos los problemas de la humanidad. ¿Ya? Entonces, ya no hay que preguntarnos por el porqué de las cosas, porque si preguntamos por el porqué, vamos a volver una explicación religiosa o filosófica. Solamente hay que preguntarnos por el cómo, hay que describir cómo funciona el mundo nada más, no por el porqué. Entonces dice Comte, el que debe gobernar una sociedad, entonces, es un filósofo positivo. El filósofo positivo gobernante debe saber todas las ciencias, debe saber matemática, debe saber astronomía, debe saber física, debe saber química, debe saber biología y debe saber física social, sobre todo física social, porque como gobernante que va a ser este filósofo, tiene que ordenar la sociedad y para ordenar la sociedad debe de estudiar científicamente la sociedad y por eso debe conocer sociología. Y la sociología, dice Comte, se divide en dos, en sociología estática y sociología dinámica. ¿Cuál es la diferencia? Que la sociología estática estudia cómo se ordena una sociedad en un momento determinado, cómo se organiza la sociedad en la época virreinal, en la época ilustrada, en la época romántica, cómo se organiza la sociedad en Villa Salvador, la sociedad en comas, cómo se está organizando una sociedad. Esa es la sociología estática. En cambio, la sociología dinámica estudia las transformaciones de una sociedad, o sea, los cambios de una sociedad, cómo va cambiando, cómo va progresando una sociedad, cómo pasamos del virreinato a la república, cómo pasamos de la sociedad provinciana a la sociedad urbana migrante de los años 50, 60. Cómo pasamos de la dictadura de Fujimori al gobierno democrático de Paniagua. ¿Cómo pasamos? ¿Cómo cambiamos? Entonces el gobernante, dice Comte, debe conocer a sociología estática y sociología dinámica. Solamente así va a poner orden y progreso en la sociedad. Y eso es lo que se busca, dice Comte. Lo que se quiere es que en una sociedad exista orden y ese orden ayude a que la sociedad progrese científicamente. Entonces solamente se puede hacer con una reforma de la sociedad. Y esa reforma de la sociedad implica un desarrollo de la ciencia. Y ese desarrollo de la ciencia implica formar una nueva religión. Esa nueva religión de la humanidad se va a encargar del desarrollo de la ciencia. Pero ¿por qué una nueva religión? Porque acá ya no se va a amar a Dios, acá se va a amar a la humanidad. ¿Y en qué demostramos el amor a la humanidad? Lo demostramos con el avance de la ciencia y la tecnología. O sea, mientras más nos dediquemos a la ciencia, más religiosos vamos a ser. Porque la ciencia, ¿a quién le sirve? A los hombres. ¿Ya? Entonces va a ser una sociedad donde exista una nueva religión, la religión de la humanidad, y nuestras plegarias es nuestra investigación científica. Y de esa manera, dice Comte, vamos a vivir en una sociedad completamente estable, porque la ciencia, como es un estudio racional del mundo, me va a permitir vivir tranquilo, vivir organizado, vivir bien. ¿Ya? Ese es Comte, muchachos. ¿Alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Quedó claro? ¿Quedó claro Comte? ¿Quedó claro la ley de los tres estadios? ¿Y quedó claro la diferencia de sociología estática y dinámica y que quieren llegar al orden y el progreso con una reforma científica? ¿Quedó claro esto, chicos? A ver, coméntenme, por favor. Si quedó claro, si no quedó claro, si todavía tienen alguna duda, si tienen alguna pregunta. Porque hasta ahí ya vamos dos, faltan dos más. Falta el marxismo y falta el voluntarismo de Nietzsche. A ver, vamos. ¿Dudas, preguntas o todo quedó clarito, chicos?
Clarito me dicen, ¿no? Muy bien. Bueno, entonces ahora sí pasamos al marxismo. A ver, dice Brigitte. Profe, ¿él relaciona la sociología con los tres estadios? ¿Son lo mismo? ¿Le relaciona la sociología con los tres estadios? ¿Son lo mismo? La sociología, Brigitte, es el estudio de la sociedad. Entonces, cuando él estudia la sociedad, descubre que hay una ley de la sociedad. Esa ley de la sociedad, así como cuando estudio las cosas, hay una ley de la gravedad. Cuando estudio el agua, hay un ciclo del agua, como la ley del agua. O sea, las cosas tienen sus leyes. Y la sociedad tiene su ley también. Las sociedades humanas tienen su ley. Y la ley es la ley de los tres estadios. Entonces, toda la humanidad ha pasado por tres momentos, como una ley. O sea, necesariamente ha pasado así, dice Comte. Siempre ha pasado así. Primero era la etapa infantil, nuestra mentalidad teológica, luego la etapa juvenil, nuestra mentalidad filosófica, y luego la etapa científica, nuestra mentalidad más adulta, más madura. Entonces, la ley de los tres estadios es una ley que se repite en la sociedad. Entonces, la sociología, como es una ciencia que estudia las leyes del mundo, la sociología va a estudiar la ley social. Y esa ley dice que la sociedad va cambiando por tres estadios, por tres momentos, ¿no? ¿Se comprendió, Brigitte? O sea, los tres estadios es una ley científica, es una ley social. Y esa ley social se estudia con la sociología. Que ya lo hemos hecho ahorita, ¿no? Hemos dado algunos ejemplos, hemos explicado cómo pasamos uno con otro. ¿Se comprendió, Brigitte, o alguna duda? A ver, ¿qué dicen? Muy bien. Ahora sí, pasamos a Marx. Pasamos a Marx. Bueno, la filosofía de Marx actualmente es muy importante porque todavía está viva, ¿no? Por ejemplo, hasta hace algunos años, Estados Unidos era el principal país, la primera potencia mundial. Pero ahora ya no, ahora ya tiene una competencia. Incluso para algunos economistas, para algunos personajes internacionales, China ya pasó a Estados Unidos. O sea, China ya es la primera potencia mundial. Todavía está ahí en pelea con Estados Unidos por ver quién es el primero. Para algunos dicen que China ya. Actualmente ahorita, luego del COVID, es China. Y China es un país comunista, comunista. Y si es comunista, obviamente que tiene algunas ideas de Marx, ¿no? Si no, no se llamaría comunista. Porque el comunismo, tal como lo conocemos en el siglo XX, es una visión de la vida que crea el marxismo. El marxismo, el leninismo, ¿no? ¿Ah? Entonces el marxismo es muy importante actualmente porque todavía está vivito y coleando. Lo tenemos en uno de los países más fuertes del mundo ahorita, que es China. Para algunos es el país más fuerte, para algunos es ya la primera potencia mundial. ¿Ya? Ahora, no solamente China, sino que hay otros países que también son comunistas o son de corte socialista, ¿no? En Latinoamérica, por ejemplo, tenemos varios países de corte socialista, Cuba, Venezuela y otros países que son socialdemócratas o son progresistas, ¿no? Lo que en el Perú llaman los caviares, ¿no? Bueno, eso es una izquierda también que viene del marxismo, viene del socialismo, ¿no? Directamente está entrocada con ellos, pero es una izquierda, es un marxismo más suave, no es tan radical como el marxismo de antaño, como el marxismo primigenio. Pero a pesar de eso todavía tiene ideas socialistas, ¿no? Entonces, todavía está vivo, porque en América Latina todavía, y por ejemplo en el Perú tenemos el Partido Perú Libre, ¿no? Que es el partido de gobierno, el partido oficialista, ¿no? Y el Partido Perú Libre es un partido marxista, leninista, marieteguista. O sea, Pedro Castillo viene de un partido socialista y comunista, ¿no? Entonces es muy importante comprender el marxismo porque su ideología todavía sigue existiendo y todavía seguirá existiendo algunos años más. Por lo menos en Brasil ya ganó un partido socialista, en Chile también un presidente socialista, en Colombia también. Y así sucesivamente. En América Latina, la gran mayoría de países ya son de izquierda socialdemócrata, progresista o socialista o marxista, como en el caso del Perú.
¿Ya? Entonces, por eso es muy importante conocer qué es el marxismo actualmente. Y para eso vamos a revisar su origen, su fuente, el origen del marxismo, que es lo que necesitamos para el examen de admisión. ¿Ya? A ver, veamos rápidamente. Primero, no vamos a hablar de Abimael Guzmán, no vamos a hablar de Mao Zedong, no vamos a hablar de Lenin, sino que más bien vamos a hablar de los patriarcas, de los primeros, de los fundadores del marxismo, que son obviamente Marx y obviamente Engels. Marx y Engels. Marx nace en Trèveris en 1818 y fallece en 1883. O sea, Marx sí vive en todo el siglo XIX. Y su amigo Engels no es de Trèveris, o sea, no es de una provincia. Marx era provinciano de Trèveris. ¿Quién era de la capital de Prusia? Engels. Federico Engels o Friedrich Engels nace en 1820 y fallece en 1895. ¿Ya? Ellos dos van a formar el marxismo, van a formar el socialismo científico o el comunismo científico. Claro, ambos tenían orígenes distintos, ¿no? Marx venía de una familia clase media baja, no era adinerado Marx, todo lo contrario. Él había estudiado derecho precisamente para poder vivir cómodamente porque no tenía dinero. La familia de Marx era protestante, religiosa. Muchos de los tíos y de toda la tradición paterna de Marx trabajaban en la iglesia como sacerdotes, ¿no? Al comienzo Marx va a ser un cristiano, al comienzo él va a creer en Dios, pero luego se va a desilusionar, ¿ya? Por todo el conocimiento que va a tener en la universidad. ¿Ok? Entonces Marx estudia derecho, no ejerce como abogado, sino que más bien ejerce como periodista político y va a empezar a escribir en algunos periódicos de la época. Engels todo lo contrario, Engels viene de cuna noble, o sea, Engels sí tiene dinero, es millonario. El papá de Engels era un gran empresario, tenía sus industrias. Estamos en la primera revolución industrial. Tenía sus industrias en Alemania, en Francia. Y por eso Engels no tenía por qué trabajar, o sea, él no tenía por qué estudiar algo para estudiar, porque él ya tenía empresas de su padre, ¿no? Pero, así como su padre, tenía ideas socialistas de Francia. Entonces, recuerda que el socialismo no es de ellos, el socialismo ya existía en Francia. Los socialistas proponían que los empresarios deberían ayudar a sus obreros. Entonces, también Engels tenía esa mentalidad, igual como que su padre. Ellos querían ayudar a los obreros, a la gente pobre. ¿Ya? Entonces es ahí donde Engels lee la Gaceta Renana, o sea, lee los periódicos donde Marx escribía, y ahí Engels se da cuenta de que Marx piensa como él. O sea, Engels al leer a Marx se da cuenta que tiene sus mismas ideas. Así que se contacta con Marx, se hacen amigos y de ahí en adelante ya no se separan. O sea, de ahí en adelante ya ambos van a construir el marxismo, o el socialismo científico, o el comunismo científico. Ya desde ahí en adelante, ¿no? Porque van a empatar en sus ideas, ¿sí? Entonces ellos piensan, así para decirlo de manera sencilla, ellos piensan que a lo largo de toda la historia de la humanidad siempre ha habido explotación de unos amos y otros que son esclavos. Siempre, dicen Marx y Engels. O sea, en cada etapa de la historia ha habido opresores y ha habido oprimidos. En el esclavismo, en el feudalismo, en la burguesía y ahora en el capitalismo también dice Marx, hay opresores y oprimidos. ¿Quiénes son los opresores? Los amos de las empresas, los industriales. ¿Y quiénes son los oprimidos? Los esclavos, los obreros, los proletarios, los trabajadores. ¿Ah? Entonces dice Marx y dice Engels que eso debe cambiar. Porque eso es repetir la historia, ¿no? En toda la historia siempre hay dos clases que se pelean, una clase opresora y una clase oprimida. Generalmente la historia dice, según ellos, que los esclavos se liberan. O sea, en la antigüedad los esclavos se han liberado con revoluciones violentas. En el mundo medieval también se han liberado los esclavos con revoluciones violentas. En el mundo moderno también se han liberado los obreros con la Revolución Francesa. Entonces dice Marx
que ahora los obreros también se van a rebelar de manera violenta. O sea, es parte de la historia. O sea, la lucha de clases es necesaria. Pero Marx y Engels van a crear una manera para que se detenga la lucha de clases, para que ya en la historia futura ya no Profesor, existan nuevos amos y nuevos esclavos. Dígame, por ahí creo que alguien estaba levantando disculpa, la mano. sí, yo profesor, sí, o sea, no me queda muy claro, o sea, ¿creen que existe la jerarquía o no existe la jerarquía? Para los marxistas no hay jerarquía, para los marxistas hay igualdad en el mundo, solamente que ellos dicen que en el origen de la humanidad, como ahorita lo voy a explicar, en el origen de la humanidad empieza a aparecer diferencia de clases, no por una jerarquía, sino porque hay gente que acumula más que otro. O sea, hay gente que empieza a trabajar más y ese trabajo hace que tenga mayor excedente productivo. O sea, tenga mayor alimento, tengan casa más grandes, tengan terreno más grande. Y eso va a hacer que tengan más hijos. Y eso va a hacer que tenga una familia más grande y una población más grande. Frente a otras personas que no tienen tanta propiedad. O sea, que no trabajan tanto para sacar dinero, para sacar recursos. Y entonces no van a tener nada que acumular. Entonces dice Marx que esa diferencia de clases se da gracias a la acumulación de la propiedad privada. Sí. Pero, ¿eso implica que haya jerarquías entonces? Según Marx, no hay jerarquías. Lo que hay es una apropiación de una clase sobre otra a través de la propiedad privada. El que dice que sí hay jerarquías es Nietzsche. Nietzsche, como lo vamos a ver luego, Nietzsche sí acepta que hay jerarquías. Nietzsche está en contra de la igualdad. Pero Marx defiende la igualdad. Solamente que hay unos hombres que van a acumular más propiedad que otros. Y eso va a marcar la diferencia de clases. Y eso va a marcar que unos sean amos porque tienen más propiedad y otros sean esclavos porque no tienen tanta propiedad. Esa es la principal diferencia, la propiedad, ¿no? Bueno, entonces dicen ellos que actualmente los obreros son los nuevos esclavos. Entonces, ¿qué debemos hacer? Debemos ayudar a los obreros para que hagan la revolución y para que le quiten las empresas a los amos, a los nuevos amos, que serían los capitalistas o los dueños de las empresas. Pero si hacen eso, dice Marx, tienen que asegurarse de que lleguen al poder, o sea, los proletarios deben llegar al poder político, deben tomar el Estado para que se imponga el comunismo. Y cuando se impone el comunismo, los comunistas en el poder van a eliminar la propiedad privada. Y si elimina la propiedad privada, van a eliminar las clases sociales, pues. O sea, cuando llegue el momento en que nadie tenga nada para sí, ya no va a haber propiedad privada. Y si ya no hay propiedad privada, ya no va a haber clases sociales. O sea, ya no va a haber alguien que tenga más que otro, porque ya nadie va a tener nada, ¿no? Todo va a ser del Estado. Cuando lleguemos a ese momento, dice Marx y Engels, ya vamos a estar en vías al comunismo. Entonces, ¿qué debe pasar primero? Primero debe pasar que todos los obreros se reúnen para tomar las empresas de los capitalistas. Luego de eso vamos a debilitar al capitalista y cuando está débil ahí sí hay que entrar al poder político. Cuando lleguemos al poder político vamos a usar la democracia para llegar al poder político, pero luego de llegar al poder político ahí nos vamos a imponer con una dictadura del proletariado. En la dictadura del proletariado, el presidente o los políticos socialistas que ya llegaron al poder y se vuelven dictadores van a eliminar la propiedad privada y todo lo van a volver público, o sea, van a estatizar, van a nacionalizar, ¿ya? Luego de eso, luego de estatizar todo, luego de que ya eliminamos la propiedad privada, todos van a trabajar por igual, porque ya nadie va a tener más que otro. Y así, dice Marx, nos aseguramos de que ya no exista lucha de clases. Y así, de esa manera, todos vamos a vivir por iguales. Esa es la filosofía de Marx y esa es la filosofía de Engels. Tienen la voluntad, tienen la finalidad de eliminar la propiedad privada, porque es la única manera de eliminar la diferencia de clases sociales. Pero ¿quién va a eliminar la propiedad privada? El obrero que llega al poder político, con el Partido Socialista, con el Partido Comunista.
Profe, ¿no puede ser un partido liberal? No, tiene que ser un partido comunista porque ellos son los elegidos. Ellos son los que tienen la palabra de Marx. ¿Y cuál es la palabra de Marx? Primero, que la filosofía se ha encargado de interpretar el mundo, pero de lo que se trata es de transformarlo, dice Marx. O sea, los filósofos hablan nomás, dice Marx, hablan nomás de cómo es, cómo son las cosas, pero no hacen nada para transformar esa situación. El filósofo ve que hay explotación, pero no hace nada para eliminar la explotación, más bien quiere volverse en un explotador. Los filósofos se dan cuenta que hay lucha de clases, pero no hacen nada para cambiar esa situación, dice. Entonces, de lo que se trata no es interpretar el mundo, dice Marx, sino que de lo que se trata es de transformar ese mundo que ya hemos interpretado los filósofos. ¿Mm? ¿Y dónde están todas esas ideas? En sus libros más importantes. Por ejemplo, en la crítica a la filosofía del derecho de Hegel de 1843. ¿Qué? ¿Marx va a criticar a Hegel? Claro, va a criticar su filosofía del derecho. En el 44 publican La Sagrada Familia. Van a criticar la familia tradicional. En 1848 aparece uno de sus libros más importantes, el Manifiesto Comunista. En verdad no es un libro, en realidad es un panfleto que se da en la Segunda Internacional. La Segunda Internacional es el segundo Congreso Internacional de Obreros del mundo, ¿ah? Que van a liderar Marx y van a liderar Engels. Y ahí ellos van a proponer ese manifiesto, ese panfleto. Van a repartir ese panfleto a todos los obreros que llegan a ese congreso para que puedan proliferar las ideas comunistas. El Manifiesto Comunista del 48. Luego tenemos en el 59 su libro Una contribución a la crítica de la economía política. En el 67 aparece el libro más importante del marxismo que se titula El Capital, Das Kapital, El Capital. Y luego en el 83 se publica La Dialéctica de la Naturaleza. ¿Ya? Entonces nosotros vamos a ver su filosofía así de manera rápida. Ah, y bueno, no olviden que el símbolo del marxismo es este que está acá. La hoz y el martillo. Chicos, ¿por qué la hoz y el martillo? ¿Por qué la hoz y por qué el martillo, muchachones? Vamos. ¿Por qué la hoz y por qué el martillo? Claro, por los obreros. Claro, representa a los soviets. Muy bien. Soviet, bueno, un soviet es los que se reúnen, ¿no? Los que se reúnen, ¿ya? Que es básicamente los que se reunían en la época antes de la Revolución Rusa, eran los campesinos y los obreros. Claro, muy bien, ¿no? La hoz de los campesinos, de los agricultores, y el martillo de los obreros en las minas o en las industrias, ¿no? Bueno, entonces el marxismo va a proponer tres ideas centrales. Estas tres ideas centrales, Lenin lo ha categorizado en su libro Tres fuentes y tres partes integrantes del marxismo. Según Lenin, la filosofía de Marx va a coger de tres lugares: de la filosofía clásica de los alemanes, de la economía política inglesa y del socialismo utópico francés, según Lenin. Y esas tres fuentes del marxismo se van a convertir en tres partes. Luego de que Marx haga la crítica a la filosofía clásica alemana, a la economía política de los ingleses y el socialismo utópico de los franceses, va a crear su filosofía. O sea, su filosofía tiene tres partes también. La filosofía del marxismo se le llama el materialismo dialéctico. A su economía política se la llama la economía política marxista o la economía política socialista o el socialismo económico o la economía socialista. Y a su proyecto político se le llama socialismo científico. Ya no socialismo utópico, sino socialismo científico. Entonces vamos a ver las fuentes y luego la crítica que hace Marx a cada una de las fuentes. Primero, la filosofía de Marx va a tomar de Alemania, pues porque Marx es alemán, ¿sí o no? ¿Y de quién va a coger? Va a coger de Hegel y de Feuerbach. ¿De Hegel qué coge? De Hegel coge el movimiento dialéctico. O sea, según Marx, la dialéctica sí es cierta. Según Marx, las cosas se mueven por contradicciones. Y así se mueve la historia, pues, por lucha de clases, ¿no? Amos y esclavos, por lucha de clases.
Entonces, va a tomar esa idea de Hegel, la idea del movimiento dialéctico, la dialéctica del amo y del esclavo, de Hegel lo va a tomar Marx. Y la idea de que Dios no existe y de que Dios es una creación de la mente humana, eso lo va a tomar de Feuerbach. ¿Quién es Feuerbach? Ludwig Feuerbach es un filósofo cristiano del siglo XIX que tiene un texto que se titula La esencia del cristianismo. Y en ese libro, en su libro La esencia del cristianismo, él explica que Dios es una idea creada por el hombre. El hombre, como tiene miedo de morir y sufre, crea una idea que le ayude a superar su sufrimiento y su dolor. Crea una idea que le ayude a imaginar que la vida luego de la muerte sigue existiendo y que va a ser bonita. O sea, crea una idea inmortal. Pero solamente es una creación de una idea nada más, no es algo que exista de por sí. Entonces Dios no ha creado el hombre, sino que el hombre ha creado a Dios. ¿Y por qué lo ha creado a Dios? Para que Dios le sirva como un bastón de sus sufrimientos, de sus dolores, especialmente del sufrimiento de vivir. ¿Ya? Entonces Marx va a coger de ellos dos y va a crear su propia filosofía, el materialismo dialéctico. Según Marx, Hegel se equivocó. Según Marx, Hegel primero vio que era lo espiritual y luego viene lo material, ¿no? No, Marx va a invertir la filosofía hegeliana. Para Marx lo primero es la materia y luego la materia en la mente del hombre va a crear la idea del espíritu. Pero el espíritu no existe, es una idea nomás del hombre. En verdad, el espíritu o cualquier idea son neuronas que están funcionando y las neuronas son cosas materiales. Entonces dice Marx que primero es la materia, que no se crea ni se destruye, solamente se transforma. Entonces las ideas de Dios y de espíritu son transformaciones de la materia, pero no es que exista el espíritu, solamente son conceptos nada más de una mente humana, ¿verdad? Porque primero ha sido la materia. Entonces, si así existe en la realidad, así también sucede en la vida del hombre. En la vida del hombre, ¿qué es lo más importante? ¿Su mente o su cuerpo? A ver, dígame por favor. Si en todo el universo lo más importante es la materia y no el espíritu, en la vida humana, ¿qué será lo más importante? ¿La materia, o sea, su cuerpo o su alma? Su cuerpo. Su cuerpo, la materia, pues. ¿Y cómo alimentamos el cuerpo? Con trabajo, dice Marx. Para beber hay que caminar, hay que buscar agua. Para comer hay que caminar, hay que cazar, hay que recolectar frutos. O sea, hay que trabajar. Entonces dice Marx, lo primario en el hombre es su forma de trabajar, porque de esa manera se va a alimentar, no va a alimentarse de libros, ¿no? No va a alimentarse de ideas. Del libro no vive el hombre vive de agua y de harina, de carne, de frutos. Entonces, primero es su forma de trabajar, dice Marx, su ser social. Y luego del ser social aparece su conciencia social, su forma de pensar. Entonces, su forma de trabajar va a determinar su manera de pensar. Si trabajas como esclavo, vas a pensar como esclavo. Si trabajas como sirviente, vas a pensar como esclavo. Si trabajas como un ayudante, vas a pensar como esclavo. Pero si trabajas como administrador, como dueño, como gerente, vas a pensar como amo. ¿Ven? Entonces tu forma de trabajar va a determinar tu forma de pensar. Y si así se da en un individuo, así también se da en la sociedad, dice Marx. Entonces imaginemos que la sociedad es como un triángulo. La base del triángulo es la infraestructura y la punta del triángulo es la superestructura. A ver, en la superestructura está todas las ideas de una sociedad, las ideas, la cultura, el Estado, la ideología, las ideas de una sociedad en la superestructura. Pero en la infraestructura está cómo trabaja la sociedad, cómo produce una sociedad sus alimentos, cómo produce su vestimenta, cómo produce las cosas, o sea, cómo su modo de producir. ¿Qué será lo más importante entonces en una sociedad? ¿Su ideología, su cultura o su forma de trabajar, su modo de producir? ¿Qué será lo más importante entonces en una sociedad, chicos? ¿Su cultura e ideología o su producción y su trabajo? A ver, Su coménteme. producción y su trabajo. Claro, muy bien. Entonces, en una sociedad no importa la educación, dice Marx. ¿Para qué?
No importa. No importa leer. ¿Para qué? Lo que importa son los medios de producción, el trabajo. Entonces, si nosotros queremos hacer una revolución, ¿qué debemos de cambiar, chicos? ¿La forma de pensar o la forma de trabajar? ¿Qué debemos de cambiar en una sociedad? Si queremos cambiar todas esta lucha de clases, de que hay pobres y ricos. ¿Qué debemos de cambiar? ¿Debemos darle más educación a los pobres? ¿Eso quiere Marx, darle mayor educación a los pobres? ¿Que cuando el pobre se eduque va a ser más libre? ¿Eso quiere Marx? Chicos, Magno, Brigitte, Yanela, ¿Marx quiere que te eduques para que seas libre o no? ¿Qué dicen? Marx quiere que te eduques, o sea, quiere que te eduques en las ideas, en la cultura. No, él quiere que hagas la revolución violenta, o sea, él quiere que tomes los medios de producción. ¿De qué te sirve leer? No vas a servir de nada si lees. Tienes que reunirte con los obreros y tienes que hacer la revolución, o sea, tienes que tomar las máquinas de la empresa, tienes que tomar la empresa, porque la empresa donde tú vas a trabajar en un futuro luego de haber estudiado tu carrera, le sigue perteneciendo a un capitalista, dice Marx. Entonces, si queremos cambiar la situación, no cambiemos nuestra mente, eso no importa, porque esa es la superestructura. Al final, la superestructura está dominada por la infraestructura, por el modo de producir. Y en el modo de producir hay relaciones de producción. Están los obreros y los empresarios. ¿Y quiénes son los dueños? Los empresarios son los dueños, pues. Y de esto depende toda la cultura, dice Marx. O sea, toda la cultura, toda la ideología de una época depende de cómo producimos. Y si en la producción hay dueños y obreros, en la cultura también se va a garantizar eso. En la cultura se va a garantizar que siempre existan dueños y que siempre existan obreros. Porque la cultura es un reflejo de cómo se produce. ¿Ya? Entonces dice Marx que para cambiar la sociedad no se cambia las ideas, la cultura, la ideología. Eso no importa. Ese es un engaño. Lo que importa es cambiar los modos de producción. Y en los modos de producción existe el modo de empresario y obrero, o sea, de amo y de esclavo. Entonces, lo que debemos de cambiar en el mundo para que todo vaya bien es eliminar esa relación entre amo y esclavo que hay en los modos de producción que tienen los países. O sea, la solución ¿dónde está? En que los obreros tomen las empresas y los vuelvan estatales. Esa es la solución. Que los obreros se reúnan, que roben las empresas, que secuestren las empresas y que los vuelvan nacionales, que nacionalicen las empresas para que sean para todos y no para unos pocos empresarios. Eso es lo que quiere el marxismo. ¿Ya? Veamos su economía política para que comprendas por qué Marx piensa así. Según la economía política de los ingleses, de Adam Smith y de David Ricardo, el mercado se regula solo por una mano invisible, por la ley de la oferta y la demanda, ¿no? Entonces, alguien produce algo, lo lleva al mercado para cambiarlo con otra producción, de otra persona que produce otra cosa. Entonces, el libre mercado y el trabajo da la riqueza a las naciones, dice Adam Smith. El trabajo genera la riqueza de las naciones. Entonces hay que dejar que la gente trabaje sin que el Estado se meta a controlar los precios del mercado, de la oferta y la de la demanda. Pero ¿cómo determinamos los precios si el Estado no va a imponer los precios? Si el Estado no va a regular precios, ¿cómo se van a regular los precios? Ah, dice David Ricardo que una mercancía, ¿cuánto vale? Vale el tiempo y el trabajo empleado en su producción. Entonces, ¿cuánto trabajo yo pongo y cuánto tiempo pongo para producir esa mesa? Hay que buscarle un equivalente para cobrar esa mesa, para ver cuánto vale esa mesa, para ver cuál es el valor de cambio de la mesa. Aparte del capital que he invertido en la madera, debo de añadirle el tiempo de trabajo y la energía y la fuerza de trabajo. Eso es el valor de cambio de la mercancía.
Entonces dice Marx que acá hay un error, porque los ingleses creen que solamente son mercancías, creen que están hablando de mercancías, pero no. Detrás de la mercancía hay un obrero que hace la mercancía, pues. Detrás de la mercancía hay un dueño de la empresa que da el capital para esa mercancía. Entonces, mientras los ingleses ven solamente relaciones entre mercancías, Marx va a ver relaciones sociales de producción. Entonces pasamos a la crítica económica que le hace Marx a la economía política inglesa. Entonces, según Marx, el obrero no cobra todo lo que debe de cobrar. Porque si se supone que una mercancía vale lo mismo que el tiempo y la energía y la fuerza empleada en producción de esa mercancía, en una empresa realmente, dice, el obrero no cobra todo lo que debe de cobrar. O sea, el obrero da más tiempo y da más trabajo de lo que le pagan. Si, por ejemplo, él va a trabajar 10 horas y por 10 horas le van a pagar 10 soles la hora, entonces le deben de pagar 100 soles al día, ¿sí o no? Porque va a trabajar 10 horas. Pero no le pagan completo, porque a él le obligan a trabajar 16 horas, pero le pagan como 10 horas. Entonces, ¿cuántas horas le están robando? 6 horas. Hay 6 horas que no le están pagando, que no le pertenecen a él, sino que el dueño de la empresa se lo roba, que le llama ganancia. Esa es la ganancia, dice, ¿no? Marx a ese trabajo que no le dan al obrero, sino que se lo queda el dueño de la empresa, le llama la plusvalía. El plusvalor, este es el valor extra que va a ganar el burgués, o sea, el dueño de la empresa. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede? Que esta plusvalía va al bolsillo del burgués sin trabajar. El burgués, o sea, el dueño de la empresa, gana sin trabajar. Y además, otra parte de esa plusvalía va para que se siga invirtiendo, o sea, para seguir esclavizando a mi obrero, ¿no? Para seguir comprando más capital, más materia prima y mi obrero siga trabajando más. Entonces dice Marx que acá los dueños de las empresas usan a los obreros como una máquina. Entonces, en realidad, dice Marx, en el mercado no hay relaciones de mercancía, hay relaciones sociales de explotación, porque el obrero siempre está siendo explotado. Y además no se lo trata como un humano, se lo trata como una máquina. Entonces, en el trabajo capitalista, dice Marx, el hombre pierde su identidad. El obrero pierde su esencia. Ya no lo tratan como un hombre, lo tratan como una máquina. Y entonces dice Marx, ahí viene la solución y con esto ya voy terminando. Pasamos al socialismo utópico francés. Entonces dice Marx, los franceses se han dado cuenta de ese problema y han dado soluciones. Saint-Simon y Charles Fourier dicen que los industriales deben de ayudar a sus obreros. Fourier, ¿qué dice? Fourier dice que los empresarios deben de crear una pequeña ciudad al costado de esa empresa para que vivan ahí. Y en esa ciudad el empresario debe de ponerle un hospital, debe de ponerle un colegio, debe de ponerle lugares para que se entretengan. Pero dice Marx, al final el dueño de toda esa ciudad va a ser el mismo empresario, o sea, no se va a acabar la lucha de clases. Va a seguir existiendo lucha de clases. No vamos a llegar a una completa igualdad, dice Marx. Entonces, este socialismo de los franceses es utópico porque es algo imaginativo, es algo fantasioso, porque al final siempre va a seguir existiendo un amo y un esclavo. Entonces, Marx propone una manera para eliminar eso, propone una forma para eliminar la lucha de clases, la diferencia de clases. Entonces, Marx dice, ¿no? Ya hemos estudiado toda la historia y nos damos cuenta que la lucha de clases es el motor de la historia. O sea, siempre hay una clase opresora y una clase oprimida. Y esas clases luchan. La oprimida lucha por su libertad y la opresora lucha para seguir teniendo el poder. Al comienzo, dice, de la historia, dice Marx, el hombre no luchaba contra otro hombre, o sea, no había lucha de clases cuando éramos primitivos. En el comunismo primitivo no había lucha de clases porque el hombre luchaba contra los animales, contra el clima, luchaba contra la naturaleza para vivir. Comunismo primitivo, todos éramos iguales y no luchábamos entre nosotros. Pero luego del comunismo primitivo llegamos al esclavismo. ¿Y por qué llegamos del comunismo primitivo al esclavismo, donde ya hay hombres amos y hay hombres esclavos?
porque hay hombres que acumulan más propiedad privada, acumulan más excedente productivo, más comida, más frutos, más verduras, más animales cazados. Y eso hace que las familias se reproduzcan más. Y si las familias se reproducen más, van a necesitar más espacio para que sus hijos vivan cuando crezcan. Y además van a necesitar más comida, ¿no? Para que sus hijos sigan comiendo. Y sus hijos de los hijos van a necesitar más espacio. Entonces aparece una comunidad grande. Esa comunidad grande va a crecer tanto que va a querer invadir otras comunidades. Y ahí se forman los amos. Se forman las primeras civilizaciones. En cambio, otras comunidades pequeñas no juntaban excedente productivo, comían lo del día a día nada más, cazaban lo del día a día, no había necesidad de acumular más. ¿Ya? Entonces, de esa manera aparece el esclavismo. Los esclavos se van a querer liberar, hacen una revolución, la revolución de Espartaco, la revolución de los cristianos, de los judíos, ¿no? Hacen una revolución y aparece la época medieval. Los cristianos que eran esclavizados por los egipcios cuando eran judíos, ahora los cristianos se empatan con los romanos. Y los cristianos, en vez de que sean esclavos, ahora se vuelven los amos del mundo, ¿no? Con los romanos. Entonces aparece la época feudal. El que antes era esclavo ahora se vuelve amo, se vuelve señor feudal. Pero ese señor feudal va a necesitar un nuevo esclavo, entonces aparece el siervo de la gleba. Pero el siervo de la gleba, que era un esclavo en ese tiempo, que era un esclavo feudal, se va a reunir con los otros siervos y poco a poco van a formar los burgos, las pequeñas ciudades. Saliendo del castillo de los señores feudales hay pequeñas ciudades, los burgos. Y en ese burgos van a intercambiar los siervos de la gleba, van a intercambiar productos. Y ahí con los años, esa intersección de caminos de los grandes castillos medievales se van a convertir en ciudades. La burguesía, aparece la burguesía. Pero el burgués va a necesitar un proletario. Y con el paso de los años el burgués se vuelve capitalista. Y ese capitalista ya tiene dinero, pero para que crezca su dinero va a necesitar obreros. O sea, siempre cuando el esclavo se libera se vuelve en amo, pero el amo va a necesitar de un nuevo esclavo. Este esclavo se libera, se vuelve amo, pero ese amo ahora va a necesitar un nuevo esclavo. Entonces dice Marx que para que eso ya no se repita, el obrero de ahora tiene que tomar el poder para eliminar la propiedad privada y cuando elimina la propiedad privada ya no va a haber clases sociales. Y como ya no va a haber clases sociales, ya no va a haber un esclavo que intente liberarse para crear un nuevo esclavo más, ya no ya. Porque ahora nadie va a tener nada privado, todo va a ser para todos. Pero eso solamente va a poder ser posible cuando el Partido Comunista llegue al poder. Y cuando en todo el mundo, miren, cuando en todo el mundo se aplique esta medida socialista, recién ahí vamos a pasar al comunismo científico. ¿Qué es el comunismo? Es la última etapa del socialismo. Es otra etapa más allá del socialismo, donde ya no va a haber Estado ya. ¿Por qué ya no va a haber Estado? Porque ya no va a haber necesidad de regular las clases sociales, porque ya no va a haber clases sociales, ya que no va a haber propiedad privada. Entonces, de esa manera vamos a vivir felices para siempre, dice por la eternidad, según el marxismo. ¿Ah? Bueno, chiquitos, ¿comprendieron el marxismo o hay alguna duda? ¿Podría repetir sobre el socialismo utópico francés? Allá, el socialismo utópico francés. ¿Por qué utópico? Utópico significa que no tiene lugar, o sea, utópico es algo fantasioso. Entonces, según Saint-Simon y Fourier, creen que esa explotación del obrero se va a solucionar si el dueño de una empresa crea una pequeña ciudad al costado de su empresa. Y en esa pequeña ciudad le da a todos sus obreros. Le da casa, le da salud, le da educación a sus hijos, le da entretenimiento. Es como que el dueño de una empresa se vuelve responsable de su obrero. A esas pequeñas ciudades Charles Fourier le llaman las falanges. La falange es una pequeña comunidad de 400 familias donde todo lo que hay en esa ciudad no es de nadie, es de todos. Pero dice Marx que eso es mentira porque al final de cuentas sigue habiendo un amo y el amo sigue siendo el dueño de la empresa, pues. Incluso el dueño de la empresa es el dueño de la falange, ¿no? Es el dueño de esa ciudad pequeña que va a construir.
Por eso no hay que creer en este socialismo utópico de los franceses, más bien hay que creer en este nuevo socialismo que Marx está proponiendo. Y obviamente en el esclavismo los amos se imponían porque ellos tenían una religión. Entonces la religión es el opio del pueblo, ¿no? Es un opio porque es como una droga que embrutece al pueblo y los hace olvidarse de sus bienes materiales y los hace pensar en sus bienes espirituales. Esa es la religión. Por eso la religión sirve al esclavismo y al feudalismo. Y ahora con el socialismo nos vamos a liberar de la religión porque ya somos científicos, ya. Ya somos científicos. ¿Ok? ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Comentarios? ¿Algo que no haya quedado claro? Todo claro, profesor. ¿Todo claro? Listo, chicos. Entonces, por favor, como tarea va a quedar para que investiguen un poco de Nietzsche. Solamente te voy a dar algunas pinceladas de Nietzsche. La filosofía de Nietzsche se le llama vitalista porque va a defender la vida, no el mundo ideal de la razón, no, sino la vida. Su libro más importante se llama Así habló Zaratustra. ¿Ya? Bueno, fácil es la filosofía de Nietzsche. Según Nietzsche, la vida no es racional, la vida es irracional. Es dolor y sufrimiento. Y la única forma de aliviar el dolor y sufrimiento es el arte. Ahora, en toda la historia de la humanidad, dice Nietzsche, los que supieron superar el dolor de la vida son los griegos porque los griegos crearon el mejor arte. El mejor arte de la historia se llama tragedia, dice Nietzsche. Ahí estaban los dioses Apolo y Dionisos. Apolo que es el dios de lo irracional y Apolo que es el dios de lo racional. Dionisos que es el dios de la naturaleza y Apolo que es el dios de lo ideal. Entonces dice Nietzsche que desde Sócrates y Platón ellos empiezan a alejarse de Dionisos y solamente se quedan con lo racional, con lo apolíneo. Lo mismo sucede con los cristianos. Los cristianos niegan su vida natural, su vida animal, su vida salvaje y solamente quieren acercarse a Dios. Y lo mismo sucede con la civilización burguesa, dice Nietzsche. Los socialistas creen que vamos a llegar a un mundo comunista, un mundo perfecto, ¿no? Los ilustrados creen que vamos a llegar a la igualdad, a la fraternidad, a la libertad, ¿no? O sea, los modernos, dice Nietzsche, con sus ideas crean mundos fantásticos que no existen. Eso es símbolo de que estamos en un mundo decadente, de que nos hemos olvidado de nuestra vida natural y solamente estamos pensando en ideas que son abstractas y que no sirven para nada, dice Nietzsche. Entonces los antiguos tenían una moral de amos, de señores, y ahora, luego de Sócrates hasta ahora, dice Nietzsche, tenemos una moral de siervos, porque estamos esclavizados de nuestras ideas, estamos esclavizados de Dios. Ahora más todavía, dice Nietzsche, porque ahora los hombres modernos son como una enfermedad para el mundo. Y estos mismos hombres modernos no creen en lo que creen, o sea, son hipócritas. Estos hombres modernos dicen creer en Dios, pero en el fondo ya no creen en Dios. Ya no tienen verdad, dice Nietzsche. Ya no creen en nada los hombres modernos, solamente creen en el placer nada más. Por eso estamos en el nihilismo, dice Nietzsche. Nihilismo es la época en donde ya nadie cree en nada, ya nadie tiene verdades. Es como estar en un abismo. Entonces, en el abismo solamente o nos queda vivir de manera negativa, me voy al mundo del sexo, al mundo de las drogas, al mundo del licor. Me voy así como si fuera animal, ¿no? Un animal salvaje. Ese es el nihilista negativo. El nihilista negativo se puede suicidar también. Como ya no tiene sentido la vida, como ya no cree en nada, se suicida. ¿Ya? Pero el nihilista positivo no. El nihilista positivo, él se le conoce como el superhombre, porque va a transmutar todos los valores, o sea, todos los valores cristianos que Occidente ha creado, la religión cristiana, la metafísica occidental, todo eso él lo va a dejar de lado, lo va a eliminar, va a rechazar toda la metafísica occidental, toda la religión cristiana y va a cambiar sus valores. A ese se le llama el superhombre. El superhombre ya no va a ser tan racional, va a ser un poco irracional, va a ser desmesurado, se va a pasar de los límites, va a ser instintivo. Él sí va a amar la jerarquía, porque en la vida no hay igualdad, pues. No existe igualdad, dice Nietzsche. Existen hombres superiores y hombres inferiores. En todo, en el deporte, en el arte, en la política, en el aprendizaje, en todo. La naturaleza no es igualitaria, la naturaleza es jerárquica. En la naturaleza se impone el más fuerte, la voluntad de poder.
En la naturaleza se ama la vida y la muerte por igual, porque vida y muerte son lo mismo. Y en la naturaleza no hay un progreso, nada progresa en la naturaleza, todo vuelve a lo mismo, todo es un eterno retorno. Y si al comienzo de los griegos se vivía de manera racional e irracional, ya es momento de volver a lo mismo, dice Nietzsche. Ya nos hemos cansado de tanta racionalidad, desde Platón, desde Sócrates hasta Kant, hasta Hegel. Ahora ya es momento, dice Nietzsche, de volver a una vida más natural, a una vida que vaya acorde con lo irracional también, ¿ya? Y bueno, ese es Nietzsche, ese es Nietzsche. Listo, chicos, nos hemos pasado unos minutitos, pero creo que ha servido para que te des un panorama, para que te des un panorama de cómo es la filosofía del siglo XIX. Te recomiendo que busques en internet algunas sesiones de filosofía del siglo XIX, de Marx, de Hegel, de Nietzsche, de Comte, para que tengas más ideas. Porque como acá tenemos solamente una horita y media o 2 horas, no alcanza todo el tiempo para hablarte de todo, ¿no? No alcanza para hablar de todo. Entonces, como no alcanza, yo te recomiendo que tú busques más información en internet, ¿sí? Bueno, chicos, entonces nos vamos a quedar ahí. A ver, dicen por ahí, nihilismo negativo es caer en pensamientos de muerto, de drogas, de alcohol. El nihilista negativo es el que ya no quiere vivir, ya, Brigitte, ya no tiene ideales, ya no tiene ideales trascendentes. O se suicida, y si no se suicida, está pensando en sexo, en alcohol, en esas cosas. Porque ya no tiene ideales, ya, o sea, ya no cree en nada. Solamente sigue una vida animal. Quiere comer y quiere tener sexo nomás. ¿Ya? Ojo, esa es la diferencia. El nihilista positivo, ¿quién es? El que sí quiere vivir, ¿no? Y por eso va a transmutar sus valores, va a cambiar sus valores, va a dejar los valores cristianos decadentes, los valores platónicos, socráticos, racionales, y va a tratar de volver ese estadio de superhombre, ¿no? Bueno, muchachones, entonces nos quedamos ahí y ya nos veríamos la próxima semanita. La próxima semanita ya entramos a la filosofía del siglo XX, ¿eh? Vamos a ver un poquito del espiritualismo, del existencialismo, de Heidegger y de Sartre. Pero eso ya lo veremos la próxima semana. Listo, chicos, cuídense mucho, por favor, y ya nos veríamos el próximo miércoles a la misma hora y en el mismo canal. Cuídense, por favor, cuídate, Brigitte, cuídate, Xiomarita, cuídate, Magno, cuídate, Yanelita. Cuídate, cuídate ahí, Rencito, Luisa, cuídense por favor y ya nos vemos la próxima semanita. Cuídate, Yanelita, cuídate también, cuídate, Luisa, cuídate, cuídate. Nos vemos, chicos, nos vemos, voy a detener la grabación. Nos vemos, Adrianita, cuídate por favor, nos vemos.